Buen día, amables amigos de Hay Dato Encerrado. El día de hoy estamos con Jairo Cerreteño y vamos a analizar un poquito del episodio de violencia que se está viviendo en México, en al menos tres estados de la República. Muchas gracias. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué semana hemos tenido? Digo, vimos en las noticias enfrentamientos, vimos también imágenes muy impactantes de dos municipios en Guanajuato que parecía una zona de guerra, ¿no? Dos Y, coches bomba. Afortunadamente, digo, no hubo muertes que lamentar, al menos se hablaba de una persona muy grave. Este, Sin embargo, ¿qué son estos avisos? ¿Qué son estas acciones que están llevando estos grupos criminales? ¿Qué te parece a híjole, ti? híjole, el escenario es súper complejo, pero vamos a tratar de entenderlo. El hecho de que se hayan utilizado coches bomba siempre nos refiere a algunos términos que pueden ser inexactos, pero bueno, también tiene que ver mucho aquí la interpretación política que se le da. Hay coches bomba y hay dos conceptos que me llaman mucho la atención: colombianización y terrorismo. El día de hoy, esta semana ya vimos al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, tratar de desmarcarse, sobre todo de la parte referente a narcoterrorismo. Y bueno, efectivamente, tener este tipo de escenas nos lleva a que se está incrementando la violencia, pero hay que entender el nivel de violencia, pero hay que entender y hay que explicar que no es la primera vez que ocurren. Lamentablemente hemos tenido ataques contra periódicos, ataques contra civiles, y en este caso pues uno de los estallidos se dio justamente en las afueras de la Secretaría de Seguridad Pública. Llama mucho la atención que el secretario en mención dice que se trata de dos grupos delictivos que están peleándose por un tema relacionado con dos cosas: drogas e hidrocarburos, y ahorita abundamos con eso, Jairo. Ok, pues mira, a mí me parece todavía más lamentable el hecho que se pueda justificar un secretario como García Harfuch o la propia presidenta CONA en el hecho de que estos actos no se pueden calificar como terrorismo porque no iban dirigidos, digamos, a la sociedad civil, ¿no? Iban para dirigidos entre estos dos grupos, o sea, y parece que también tienen bastante conocimiento que ya existen estos grupos ahí, alguno de ellos, por ejemplo, del que dice que era un grupo local, que ya tiene bastante tiempo ahí, o sea, que saben que operan, pero tampoco te dicen que se está actuando, o sea, es una pelea entre ellos, como lo que está pasando en Culiacán, es otra pelea entre dos grupos, ¿verdad? Es la misma, eh, parece el mismo guión, ¿no? Lo que nos están diciendo las autoridades. Y antes de empezar a hablarlo de Guanajuato, porque no nada más pasa en Guanajuato, estamos viendo en Chiapas, estamos viendo, bueno, Culiacán, que no ha cesado la violencia, más de Sí. 200 muertos en estos enfrentamientos, pero todo es culpa de Estados Unidos, todo es culpa de la detención del Mayo, ¿no? O sea, pareciera que la autoridad, eh, al detener un grupo criminal, no estaría, por ejemplo, diciendo, oye, pues nos vamos a coordinar para ver qué podemos ir, bueno, ya no hay un líder criminal, ¿no? O sea, no digo que se le aplaude a Estados Unidos, pero digamos, pues ya por lo menos tiene que ver que alguien hizo algo, ¿no? Ajá. Pero no, es que todo estaba tranquilo, nada más llegaron, se lo llevaron y pues ahí empezó el problema, ¿no? O sea, ahí empezó el problema. Ese es, digamos, el guión que le pasaron al gobernador, el guión que tienen los diputados de Morena, el guión que tienen los senadores, la misma presidenta. Ahí inició el problema. O sea, el problema, no había antes problema en Culiacán. O sea, no existían. O sea, estaban todos viviendo como en estos eh, pasajes bíblicos, todos en paz, ¿no? Conviviendo Sí. los tigres con leones y todos abrazados ahí, los animalitos que son herbívoros, ¿no? Sin problema.
O sea, así nos imaginábamos el escenario hace 6 años, ¿no? Porque antes de 6 años estábamos muy mal, ¿no? Con esta guerra que dejó Calderón y etcétera, estábamos muy mal hace Ujú, más de 6 años. Estoy hablando de gobiernos priistas, preanistas, pues ya hay que adoptar lo que dicen los morenos, ¿no? Preanistas. Ok. ajá, Esto es lo que estamos viviendo, Julio, y es lamentable porque no está funcionando una estrategia. O sea, fueron y separaron, como, digamos, como, ¿qué podríamos? Hombre de acción, ¿no? El secretario a Culiacán a tomarse las fotos con altos mandos militares. Llevaron demasiados soldados, demasiados equipos tácticos, pero sin embargo no hemos visto más que, ¿qué ha pasado? Pues bajas de un lado y de otro, ¿no? Y detenciones circunstanciales porque no iban por el objetivo, o sea, es que ellos se los encontraron, o sea, iban a atacar al otro grupo y casualmente pues le dispararon a los militares, ¿no? Los militares tuvieron que reaccionar. ajá, Estamos hablando que no hay una cuestión de acción, estamos hablando de una reacción, o sea, reaccionaron los militares porque les dispararon, si no, los dejan pasar, ¿no? Si no los disparan, pues igual pásele, señores, sicarios, ¿no? No hay problema, están ujú, en su tierra. Aquí es lo preocupante de cómo está haciendo a Claudia, se le están juntando muchísimos casos y esto le va a estallar en un momento, Julio. O sea, no puedes decir y estar culpando siempre a Calderón, sacándote lo mismo de hace 6 años con López Obrador, culpando a los gobiernos anteriores y otra vez, ¿no? O sea, creo que ya empieza a cansar, a pesar que no tiene, digamos, 2 meses en el poder ujú. y ya empieza a Bueno, cansar este mismo discurso. sí, Sheinbaum Aparte, tiene apenas, aparte la apenas segunda, va por un mes. sí, sí, pero aparte las segundas partes no son buenas, Julio. Las segundas partes no Ajá. son buenas. ¿O qué Ok. película recuerdas que las segundas partes son buenas? No, déjame, casi no tengo la costumbre de ver películas, pero bueno, el tema aquí es que efectivamente hay una carga discursiva que tiene que tomar el gobierno y justamente el escenario que tiene es demasiado adverso. Tenemos el caso, o sea, ahorita estamos hablando de Guanajuato, pero está el estallido en Sinaloa y está el caso de la violencia en Guerrero. Y el secretario de Seguridad Pública se pone a rechazar conceptos como el de terrorismo porque dice que este tipo de violencia es entre dos grupos del crimen organizado por temas de drogas y que no están necesariamente implicados temas como los religiosos o ideológicos. Es decir, lo que está diciendo es muy preocupante si se ve desde esta óptica que está proponiendo que hace falta meterle el tinte religioso o el tinte ideológico a una guerra del narcotráfico, a una operación de narcotraficantes. A ver, no, Y Julio, en el tema de violencia es súper mal. Y nada más quiero terminar con esto. Y tú y yo, que somos de Michoacán, perfectamente conocemos cómo opera un crimen, una banda del crimen organizado que tiene precisamente tintes religiosos e ideológicos. En Michoacán tenemos el caso de los Caballeros Templarios que precisamente, justamente en su operación, digamos, de delincuencial, lo mezcló con un asunto religioso e ideológico y en lo que acabó. precisamente me ganaste este ejemplo, o sea, lo dices muy bien. Creo que aquí en Michoacán lo tuvimos y a ver, hay que entenderlo así, o sea, ¿a qué te refieres eh, con cuestiones ideológicas? Porque yo creo que también tienen partes ideológicas, cómo se estructuran, los mensajes que lanzan, el cómo en unos lugares tienen la complicidad de operar con ciertos, digamos, parece que con ciertos partidos políticos también, ¿no? Sí, a eso se refiere, Y rechazo, a y a otros, conexión política e ideológica, sí, sí. y con otros partidos, pues los asesinan, ¿no? Ujú, O sea, eso es lo que está sucediendo. Y no nada más actualmente, ha pasado. Y ahí está, ¿no? Lo que hacían, por ejemplo, estos grupos tan sanguinarios que venían
desertores del ejército, que son los Zetas, ¿no? Algunos que así comenzaron y que aquí en Michoacán también los conocimos. Y bueno, los conocimos en todo México, los seguimos conociendo. Ahí están, parte, ¿no? De todo lo que Ujú. formaron. Y Sí, esto, parece que en esta idea el gobierno quiere decir que hay un nuevo episodio, pero la realidad y digamos que las escenas de violencia nos remiten a lo clásico, ¿no? a Tristemente. ver, ¿y por qué te quiero mencionar el caso de Sinaloa? Porque creo que es hacia donde parece ir todo, todo y nada, ¿no? O sea, nada de justicia, nada con la ciudadanía, nada con el verdadero pueblo, pero sí, por ejemplo, respaldando a un gobernador que no ha estado cercano a sus ciudadanos, que los ha estado ignorando, que él tiene otro concepto del Estado. Él, por ejemplo, muestra que un estadio más abarrotado, ¿no? De los tomateros, un equipo que ya tuvo que salir, como es el que antes era Monarcas y que se lo llevaron para allá, tuvo que dejar esa sede porque pues, no era posible jugar, ¿no? En un estado tan conflictivo como está llevando en estos momentos, lamentablemente, Sinaloa. Pero vas un gobernador que al ser rebasado, al no estar en su estado atendiendo las problemáticas, al ser acusado, al ser ahorita estar en, con los reflectores puestos por si estuvo o no estuvo en una reunión, que si tuvo que irse de emergencia a Estados Unidos o no de emergencia, pero que no estuvo en esa supuesta reunión con el Mayo, que se iba a pactar algo, porque pues ¿para qué te reúnes con ellos? No creo que te vas a reunir con ellos ¿para qué? Si no es para pactar cosas, ¿no? Pero ahí Ujú. es lamentable lo que vimos en el Senado eh, con los diputados federales recibiendo al morenista Rocha, al gobernador, este, Espaldarazo. ajá, diciéndole que no está solo. Eso se me hace realmente hasta, no sé, me provoca náuseas, me provoca dolor de tripas porque yo creo que los que están solos son los ciudadanos, no el gobernador. O sea, ¿cómo que no está solo? ¿Eso qué? O sea, él no está Sí, representando los verdaderos intereses de sus ciudadanos. O sea, él va por la cuestión de que lo respalde su partido político, ¿no? Ideología, claro. Sí, no claro. cuestión de Este es el seguridad de problema los quizás. ciudadanos. No le interesa, o sea, no le interesa porque no ha estado atendiendo, no ha estado escuchando. Tienes un ataque a un Ajá. medio de comunicación como el debate que luego dice la propia fiscalía, esa fiscalía que se inventa también ataques, ¿no? Y asesinatos en gasolinera. Bueno, dice que no le iban a disparar al debate, que le iban a disparar a una casa que estaba al Sí, lado. O sea, pero sin embargo, los impactos fueron hacia las camionetas de este medio editorial, digo, del debate, perdón, y otro, estás teniendo desapariciones de un trabajador de este medio que aún se desconoce dónde está, y sin sí, embargo vas y según hablas con los senadores, con los diputados, te reúnes con la secretaria de gobierno, te recibes según Claudia y todo se está trabajando para un mejor estado, este, mejores proyectos para los ciudadanos y sobre todo por una paz. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz, Julio? O sea, lo no, que están recibiendo. ese es el problema de todo llevarlo al terreno político, es decir, las cuestiones de Aquí lo seguridad vivimos, a pública. ver, ¿y por qué te hablo? Porque en Michoacán lo vivimos con gobiernos ausentes, con gobiernos que lo vimos, por ejemplo, aquí con Fausto Vallejo. O sea, Bueno, ya fíjate, ni el siquiera descaro, o sea, qué pasó con el caso descaro, del virrey. El virrey que era el gobernador en funciones, ¿de quién? del virrey. No, no, deja de eso. O sea, ¿qué pasa con la situación de que un hijo de un gobernador se sienta con un líder delincuencial, ¿no? Sí, Y claro. se toman unas cervezas y platican amenamente y le pregunta que cómo está su papá. O sea, eso es lo que Sí, estaba pasando en nuestro estado y queremos llegar a eso, a ese sí, lugar sí. donde ya lo conocimos. Sí, nada más para explicar un Pues, poquito ya lo del virrey al vivimos, o que me sea, refiero es del funcionario Alfredo Castillo, que era un funcionario federal que Enrique Peña Nieto
designó a que fuera a Michoacán a ser un comisionado, no me acuerdo cuál fue el puesto, pero en principio era un sustituto del gobernador Fausto Vallejo entonces, ¿no? Entonces todo este Pues, escenario, te pongo este ejemplo. Sí, y te pongo este ejemplo porque claro que la oposición va a usar esto que está sucediendo en Sinaloa y le pide la destitución al gobernador, ¿no? Le pide que renuncie a un gobernador que no puede brindarle la seguridad a sus ciudadanos. Entonces, nosotros ya lo vimos. Aquí el caso de Michoacán es un caso que se tiene que ajá, analizar porque aquí tuvo que renunciar un gobernador, usó la cuestión de salud porque estaba enfermo y pasó. Pero en ese lapso tuvimos un secretario que también se reunió con el crimen organizado, salieron los videos. Eh, Todo pasó de momento, llega como tú dices, nombran a un que le llamaron virrey, ¿no? A a un supersecretario que iba a estar trabajando con la autoridad máxima del Ejecutivo, pero también respaldado con el Congreso del Estado y etcétera, ¿no? Pero se nombra ajá. un interino que fue Jara, que fue en el sentido que también que tuviera acercamientos, Salvador Jara, un ex rector de la Universidad Michoacana. sí, pero que tenía más afinidad con el PRI, ¿no? Porque pues, si el PRI ganó, tenían que poner a alguien que fuera más afín con este partido. Ya lo vivimos con diferentes partidos. Ajá. Y si estamos viviendo otra vez otra historia, ahora en otro estado donde no está cumpliendo el gobernador, pues con derecho piden los ciudadanos que deje su cargo. Porque acuérdate que también para eso es la revocación de mandato. Para eso. Claro, en lo que se hacen las Ándale. investigaciones. Exacto, pero cuando Pero de agrégale verdad esta otra sí. cosa de este gobernador. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Perdón, no te escuché. Agrégale la otra cosa. Está acusado de haber montado una escena, un montaje, y se realizó un montaje para decir que uno de sus principales enemigos políticos había sido asesinado en una gasolinería cuando se descubrió por dichos de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos que no fue así. Se lo asesinaron en una finca donde estaba el propio Mayo Zambada. No, bueno, pero esa obra se les cayó por los malos efectos que usaron, ¿no? Los malos efectos cinematográficos. A lo mejor les faltó ahí pedir ayuda al camarógrafo que tiene Claudia Sheinbaum, ¿no? Y sabes a quién me refiero, pero bueno, que hace producciones de alta escala, ¿no? Que hizo La Que Chacala y trae una otras. camarita vieja, ¿no? Siempre aquí. Que trae Sí, una camarita me han vieja, pedido, sí. a lo mejor le habían pedido a este personaje, pues bueno, digamos, Ya no des ideas, Jairo, no des oh, bueno, ideas. pues cómo montarlo bien, porque Imagínate, imagínate que imagínate, le disparan en la gasolinera, o sea, según en el video lo muestra, y ni siquiera el despachador se dio cuenta, o sea, imagínate cómo estarían las sí, cosas. Oye, el despachador así como, sí, sí, oye, sí, se sí. fue sin pagar, Sí, fue un burdo pero montaje y no se sabe, y no es que se sepa la verdad por los dichos del Mayo Zambada, antes ya había sido cuestionado, es decir, el montaje estaba en completa duda. sí, pero también, o sea, y Lo que hizo, regresamos. lo que hizo el comentario del Mayo Zambada es de desvelar lo que sucedió, porque incluso la Fiscalía General de la República se va a la finca y encuentra muestras hemáticas de Melesio Cuen, Héctor Melesio Cuen. Claro, pero también aquí, digamos que ya lo sabíamos nosotros que estamos inmersos en las noticias, ¿no? Que es parte de nuestro trabajo, que las mañaneras desafortunadamente han servido para desinformar más que para informar. Y no porque Ajá, nosotros digamos que nosotros tenemos la información veraz, etcétera, porque también se ha demostrado que caemos en errores, pero sin embargo, el Estado está usando muy bien estos foros y lo usó con Andrés Manuel y lo ha seguido y es la misma, pues te digo, es una segunda parte, la secuela, ¿no? De lo que ya vimos con Andrés Manuel, nada más que sí, cambia el personaje, nada más. Y ahorita Claudia está haciendo lo mismo, digamos, también salir a debatir las cuestiones que son para ellos mentiras, ¿no? Porque ellos son los únicos poseedores de la verdad, pero aún se les va.
¿no? Por estos guiones que tienen, de repente no lo siguen y se les va a veces, lamentablemente, lo que no conectaron bien, ¿no? Lo que estaban pensando, cómo tenían que contestar, como lo dijo Harfush hoy, este viernes, pues dice, un grupo criminal que ya estaba ahí, tiene muchos años, ¿no? O sea, ya lo conocemos, Ajá, ya prácticamente ya lo conocemos que trabaja ahí sí. y sin embargo, pues bueno, sigue trabajando y sigue operando, ¿no? Por supuesto, a mí lo que me llama mucho la atención, termina tu No, idea si quieres. ok. Lo que pasa es que tienes, digamos así, coloquialmente es que tienes muchos fierros en la lumbre hoy, en este momento el gobierno federal. Tienes este, un pleito que para nada sirve a los ciudadanos, que es con el poder judicial, ¿no? Ya vimos que vas con todo, dos poderes contra uno, y pues así está muy difícil que el poder judicial pueda hacer algo con esta, digamos, con esta inmensa mayoría que también es lamentable. Digo, debería dar asco y cómo actores políticos de Morena rechazaban a Yunes, a los Yunes. Después les aplaudieron porque iban a votar a favor de lo que ellos planteaban y siguen haciéndolo y los aceptaron, se reunieron con ellos. O sea, es el colmo, o sea, esa es la parte donde dices, pues esto es eso se está llevando al carajo, o sea, no importa qué tan delincuente seas, no importa qué tan ladrón seas, lo importante es que vienes, te sumas con nosotros y ya. Lo importante es que estás aquí porque estás del lado correcto de la historia. Es No hay que, interesante lo que mencionas. y no hay que olvidar estos momentos porque los vamos a recordar, Julio, si seguimos, por ejemplo, si la libramos otros 6 años, ¿no? Pero nos vamos a recordar cómo cuando pierde esta mayoría morena, porque en un momento lo va a perder, Sí, esa mayoría, es parte de la democracia ganar y sí perder. va a suceder y vas a ver cómo estos personajes los vamos a ver, escupiéndose a sí mismos, ¿no? Porque eso Ujú. que están haciendo ya lo vimos. Uno, el decir, el montar, el actuar, el que un gobernador ya no le quede otra salida más que su renuncia, por obvias razones, ¿no? Acá porque pues Sí. ya, imagínate, se dio a conocer la grabación de tu hijo platicando con un delincuente. Entonces, y no nada más platicando que no tendría nada, que a lo mejor se lo llevaron a la fuerza, ¿no? Pero se le veía muy cómodo, ¿no? Y lo que tenían la plática en común como que ya no era la primera vez. Bueno, ahí, ahí está la conversación, quizás ya la borraron. Pero, ¿a dónde va todo esto, Julio? En dices tú hace rato, no va ni un mes, ¿no? Porque es la verdad, o sea, no va ni un mes de este gobierno federal, pero 3 semanas. Ajá. ya tuvimos, ¿qué? Ya en los primeros días asesinaron indocumentados en la frontera sur. En los primeros días tienes estos enfrentamientos que no han cesado en Culiacán, ya van más de 200. En estos días se han montado escenarios donde dicen todo está bien en Culiacán. Vean los partidos de los tomateros, vean salen a decir que es mentira las imágenes de un estadio semivacío cuando está ahí. O sea, eso, ¿cómo lo vas a montar? ¿No? O sea, está muy buena la inteligencia artificial, pero digo, pues es obvio, yo creo que la gente sabe lo que está pasando. Vale con meterse y en los temas que etiquetan a Sinaloa, ves lo que opina la ciudadanía, nada más. Ves donde se preguntan y han increpado al propio gobernador en el avión donde viaja. Oye, ¿y el Rocha? ¿Dónde está el Rocha? ¿No? Le dicen que quieren seguridad, le dicen porque la gente se está yendo de su estado o de un municipio a otro. Eso decir, el ir con los diputados, con los senadores, entonces ellos te pusieron, ellos son los que a eso te debes, no te le debes al pueblo que votó por ti y al pueblo sabio que decidió que tú gobernaras el estado. Pues
hemos visto escenarios donde se mata a un padre y en Guerrero, perdón, ¿dónde fue? Fue en Guerrero, ¿verdad? Lo del padre. No, Fue en Chiapas, ¿no? Perdón. creo que sí, ahorita lo revisamos. Sí, ahorita lo reviso, pero ahora voy a estar cagando nada más ahorita también yo. Pero bueno, vimos lamentable, acabábamos de ver el video, dieron con el responsable. Sin embargo, como que la justicia, los ciudadanos todavía no quedan en paz, ¿no? Aunque han llegado y les hayan presentado a un presunto responsable. Digo Chiapas. presunto responsable porque quién sabe qué tantas pruebas tengan, porque el video es muy lejano el que se muestra, no sé qué otras pruebas tengan, ¿no? Ujú. Era en Chiapas, precisamente, gracias. Y esto, te digo, por eso lo estamos viendo desde el sur hasta el norte. Sí, súper interesante, pero también habría que apuntar, y me gusta mucho esta reflexión que haces acerca del tema de que con la mayoría calificada se está justificando todo, este clamor del pueblo supuestamente por la 4T y las medidas, hemos visto, por ejemplo, y las medidas que están tomando, como los cambios constitucionales, que bien tiene razón Gerardo Fernández Noroña en decir, a ver, ya no se habla de una reforma, ya es la Constitución, y tiene toda la razón. El tema es que hay algo que a mí me interesa mucho. Todo estuvo a final de cuentas en esta persona, Yunes. ¿Por qué tenemos que tener tantísimo cuidado en cómo se elige a los políticos? Porque la mayoría calificada, tristemente, no la obtuvo no se la dio el pueblo de México. Tristemente, no se la dio la votación, se la dio la oposición con este tipejo de Yunes que fue a entregar todo por, por sabrá Dios qué, pero bueno, el tema es que es interesante porque mucho de lo que estamos padeciendo y vamos a padecer es por esta decisión. Yunes no tuvo que haber estado ahí, la corrupción que realiza Marco Cortés al interior del Partido Acción Nacional tiene que tener también un castigo. La corrupción que está realizando Alejandro Moreno dentro del PRI es lo que nos está llevando a este escenario. No es Morena con 36 millones de A ver, votos. Eso, a ver, eso es Julio. parte del contexto electoral. Sí, Julio, pero a ver, no estamos diciendo que cuáles son buenos y cuáles son malos. Jamás Fíjate, he dicho o sea, eso. no, no, por eso. O sea, el ponerlo, por ejemplo, porque esa es la retórica, ¿no? Que se está teniendo en este momento, decir, son ellos y nosotros que queremos al país, que somos los patriotas, que somos los que queremos realmente que los pobres estén mejor, por eso los programas sociales, etcétera. Ok, está bien. Pero por esa parte que tú acabas de decir, que hay esa corrupción en los propios partidos, donde todos se agandallan, donde no invitan a la ciudadanía, donde son las mismas familias representando una y otra vez. O sea, ves a Ricardo Anaya ahí debatiendo cosas, dices, ok, Ricardo, está bien, tiene conocimiento. A Lili Teller repartiendo también insultos en la cámara. Ujú. Dices, Sí, ok, a veces dices, está bien, o sea, tiene a veces sus argumentos, a veces no, ¿no? A veces no, con el decirle cosas a Noroña, pues bueno, o sea, así no se ganan. ajá. Así, el hecho de tener a esta oposición, pues bueno, es que realmente la oposición está con ellos. Pues O sea, la sobre ese oposición, caso en la específico, oposición está con Noroña ellos. le da dos vueltas a Lili Telles, ¿eh? Sí, pero la oposición está con ellos, me refiero no, no precisamente, pero la oposición, los que eran oposición, pues están ahorita en Morena. Claro, sí, y son gente con todo el colmillo político. Bueno, O sea, bueno, o sea, Yunes ya está en Morena, todo el mundo está en Morena, o sea, y sí, esto tiende a esto, todo el mundo, recuerdo en los sí, ochentas, por ejemplo, a lo mejor los últimos fueron la gente de nuestra generación que andan en los 40, 45 años, eh, en los años ochentas, noventas, pues todos iban al PRI. Realmente era como el camino normal de la política. No te ibas a meter
al verde ecologista para iniciar, no, tenías que estar en el PRI, tomabas la tabla y ya después te ibas a otro lado. Esa era la creencia y se Ujú. ejecutaba. Propio Andrés Manuel López Obrador, todos los fundadores de Morena estuvieron en el PRI. Era el camino, digamos, de rutina. Ahorita Es va a que ser aquí, Morena. sí, aquí, por ejemplo, puede ser Morena, mañana es otro. La, la cuestión es, ¿quién le va a entrar? ¿Quién le va a entrar? O sea, porque, pues, así como se juntaron contra el Poder Judicial, ojalá se juntaran contra la delincuencia, ¿no? Uf, uf. No, Ojalá, estaría genial. Estaría ojalá genial se fajaran los tener diputados y los senadores para emitir leyes muy cabronas en la cuestión de quien se dedique a este tipo yo difiero con eso. ilícitos, ¿no? No creo que la resolución de la crisis de inseguridad se resuelva con leyes. Eso ya lo hemos comprobado en varios sexenios. Más bien lo que necesitamos es la aplicación de la ley. Es decir, el delincuente le cambies la figura del Pero, amparo o no se pero la tú, cambies, pero tú opera crees de que la todo misma tiene que manera. ver, pero tú crees que todo tiene que ver con los jueces. No, yo al contrario, yo estoy diciendo que la actividad de la delincuencia organizada poco tiene que ver en general con la operación del Estado, ya no digas con la figura de los jueces. Pues ya veremos, ¿no? Si funciona esta parte. Pues ojalá y sí, porque no estamos diciendo que no, pues queremos que funcione. Pero Por supuesto, lo que nos lleva entonces a la jodida, pues es muchas cosas que mañana, digo, que el fin de semana la vamos a hablar con un representante del Poder Judicial, Julio, en una entrevista. Pues va a mira, estar interesante. no sabemos ni de qué hablar, porque de qué hablamos, de los muertos del enfrentamiento con militares, de este líder que pues era un lugarteniente de un grupo criminal, del caso del padre, del caso de qué hablamos, porque son varios, el caso de Guanajuato que pasó, que se está investigando, cómo van, y Pues, bueno, y Guanajuato, acuérdate que Guanajuato pues no lo gobierna Morena, ¿no? O sea, lo gobierna el PAN. pues es lo que siempre han defendido. Esa es parte de su, digamos, de su discurso, ¿no? Es decir, ahí también hay que sospechar porque eran muchas las veces que había dicho la presidenta cuando le decían, oye, pero es que Sinaloa, pero es que siempre sacaba el pretexto de la violencia en Guanajuato. Siempre. Entonces, como que hizo también un llamado a decir, miren, y ve lo que está pasando, No ¿no? seas mal pensado, Básicamente Julio. amanece. No seas mal pensado. Yo espero, yo Pues no voy a no, ser no mal tengo pensado, elementos para. no voy a ser mal pensado, pero la verdad es que eso ya sería algo, pensado así, ya sería algo digamos, alguna locura. Eso es una No, locura. yo no estoy diciendo que fue provocado, sino que sencillamente, vaya, si Claudia Sheinbaum pone un circo, le crecen los enanos, porque justamente era lo que estaba señalando, que el tema de Guanajuato era una violencia muy incendiada y tal, y ahorita el contexto lo hace precisamente que en su mañanera tenga que dar una explicación vía Omar García Harfuch de qué es lo que está sucediendo y se entrampan en, no, es que son dos grupos que se están peleando, ah, sí, ¿por qué le dejaron un explosivo justo enfrente de las instalaciones oficiales? O sea, es decir, ha tenido, y eso sí hay que decirlo con todas las letras, ha tenido muy mala suerte pues en el contexto de lo que está sucediendo, ¿no? A mí eso es lo que me parece con la Yo creo que presidenta Claudia Sheinbaum. Está no, no, empezando con el pie izquierdo. yo no creo que se deba a la suerte, ¿verdad? Porque si hablamos de suerte, digo, entonces entró por suerte, no lo veo así. Yo creo que entró en un proyecto que ellos bien lo saben, que es un proyecto hacia dónde va, es un proyecto más grande, ¿no? De solo dos personajes, como ellos lo llaman, de Andrés Manuel, de Claudia, en este momento, y a lo mejor el hijo de Andrés Manuel en otro momento, como ya lo están poniendo prácticamente como el sucesor de Claudia, y están llevando esta gran campaña en todo el país de meter más gente a Morena, ¿no? De afiliar, una super campaña de afiliación hacia Morena.
y quizás lo logren y rompan récords y sea el partido que más afiliados tengan en el mundo, ¿no? Porque todos son mejor en el mundo, o sea, tenemos mejor que Dinamarca los hospitales y la salud, tuvimos el mejor presidente del mundo, ¿no? Tenemos que estar en esto, felicitándonos por haber votado por Andrés Manuel y tener el mejor presidente, ¿no? En ese momento. Es un gran reto para Claudia quitarle ese lugar a Andrés Manuel, entonces va a estar a la sombra de Andrés Manuel. Pero Así es. ¿sabes lo que estoy observando? Es que pareciera que son muchos agujeros que tiene México que tiene que tapar, Claudia. Por eso yo creo el programa de bacheo, por eso yo creo que se lanzó un programa de bacheo porque es tapar, Todo es simbólico ya. ¿sí? Es tapar estos grandes agujeros en lo económico, Es en curioso, lo sí. político, en lo de seguridad, en lo médico. A lo O sea, mejor es una trampa del inconsciente de Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Que sí, dice, vamos vamos a tapar. a tapar, vamos a Pero tapar, vamos a tapar. lanzaron, o sea, en las primeras semanas lanzan una campaña de bacheo, porque así está el país, Ujú. está agujerado. Híjole, pues a veces la realidad supera la ficción y creo que en el caso de México no nos queda mal nunca. Siempre sucede, pero bueno, aquí el tema principal es que hay demasiada violencia en el país y justamente esta violencia afecta precisamente a las personas comunes y corrientes que caminamos por la calle y ahorita es bastante triste ver estos escenarios, como dices tú, lo han comparado incluso Palestina o algún escenario como el terrorismo que ejerció la organización vasca ETA. Digo, hay que valorarlo en su justa dimensión, pero si se compara también es por algo. Es decir, no estamos acostumbrados ni queremos ver este A tipo de ver, violencia. aguas con esos comparativos, porque viven otras circunstancias. Sí, otras circunstancias por O completo. sea, viven conflictos muy diferentes. Completamente, sí, sí, sí. O sea, Pero lo están, yo lo único que menciono es que en redes sociales lo están comparando. por eso que Pero no tiene nada que ver, justo, sí. sí, digo, es digamos, una pésima comparación, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque realmente, este, desconocemos, desconocemos esa situación y no es para nada comparable, ¿no? Qué lamentable, porque también ellos viven otros problemas muy fuertes, como para Ujú. estarlo comparando con una situación que se tienen responsables en otro sentido, que ahí sí no tienen que ver con grupos como Hamas y etcétera, Sí, eh, claro, no. pero digo, si estamos llegando a estas situaciones, aguas, porque entonces estás dejando, como tú lo dijiste hace un momento, crecer varios enanos, crecer estos grupos que, sin embargo, no, o sea, que pueden ser muy pequeños, pero te pueden hacer demasiado ruido, ¿no? Y demasiados problemas para un estado que está debilitado, para un estado, ¿eh? Una cosa es la milicia y otra cosa el estado como tal, como políticamente sus poderes. Está Por supuesto. debilitado. O sea, y eso se aprovecha. O sea, que tengas en un conflicto, en un país, que generaste un conflicto con tres poderes que deberían de estar trabajando en sincronía. En sincronía. Puedes tener diferencias, pero no es para destruir ninguno ni otro. Y es lo que estamos viviendo, Julio. Entonces, eso sí es preocupante, porque lo que era importante se fue dejando de hacer, se olvidó lo importante y se atendió cosas que podrían esperar un poquito. No digo que no eran necesarias, pero es la diferencia entre lo necesario y lo importante. Y lo importante no se ha estado atendiendo, Julio. Lo importante sigue sin atenderse. Por supuesto. Por Julio, pues te supuesto, agradezco. vamos cerrando, Jairo. Te agradezco mucho esta charla e invitamos, por favor, a nuestros suscriptores a que compartan, a que nos dejen algún comentario, a que nos hagan una propuesta de algún tema que podamos tocar nosotros
y todos los comentarios los vamos a estar revisando y les agradecemos mucho el favor de su atención. Gracias por seguirnos en Hay Dato Encerrado y en Monitor Expreso. Seguimos comentando los escenarios más importantes de la semana y pues ya la despedida, Jairo. Pues gracias, Julio. Como siempre, pues tratamos de hacer estas reuniones. Vamos a estar teniendo también invitados para que puedan participar, ¿no? En ciertos temas. Comenzamos en este fin de semana con alguien del Poder Judicial. Luego invitamos a alguien del Poder Legislativo también para que pueda platicar con nosotros sobre lo que se está aprobando, tanto aquí en Michoacán como también a nivel federal, ¿no? Entonces, Julio, pues nada más que agradecerte. Ahí estamos pendientes. Quédese con nosotros.